I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. La cuarta etapa de la guerra inició el 1 de enero de 1944 y terminó el 9 de mayo de 1945. Comenzó con otra ofensiva del Ejército Rojo, como resultado de los golpes devastadores del ejército soviético. Los invasores nazis alemanes fueron expulsados de la Unión Soviética. Durante las consiguientes ofensivas, las Fuerzas Armadas de la URSS realizaron una misión de liberación en relación a los países de Europa. Jugaron un papel decisivo con ayuda de los pueblos o de sus pueblos en la liberación de Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Yugoslavia, Bulgaria, Hungría, Australia y otros estados. Las tropas anglo-norteamericanas desembarcaron el 6 de junio de 1944 en Normandía, abriendo el segundo frente y comenzaron el avance hacia Alemania. En febrero de 1945 se realizó la Conferencia de Crimea-Yalta de los líderes de la URSS y EU y Gran Bretaña, que estudió los temas de la estructura del mundo durante la posguerra y la participación de la URSS en la guerra con Japón. En invierno de 1944 y 1945, las tropas alemanas nazis vencieron a los aliados en el frente occidental durante la Operación de las Ardenas. Para apoyar a los aliados y a petición de estos, el Ejército Rojo comenzó su ofensiva del invierno antes del tiempo previsto. Tras recuperar sus posiciones a finales de enero, los aliados cruzaron el Rin durante la Operación Veritable 1945 y en abril realizaron la Operación de la Bolsa del Ruhr en 1945, que culminó con el cero y aprisionamiento de un importante grupo enemigo. Durante la Operación del Norte de Italia, en 1945, las tropas aliadas, con ayuda de los guerrilleros locales a principios de mayo, liberaron Italia. En el Teatro de Operaciones del Pacífico, los aliados llevaban a cabo operaciones para derrotar la flota japonesa. Liberaron una serie de islas conquistadas por Japón, se acercaron al archipiélago nipón y lo aislaron de los países del sudeste asiáticos. Entre abril y mayo de 1945, las Fuerzas Armadas soviéticas derrotaron en el curso de las operaciones de Berlín y de Praga las últimas agrupaciones de las tropas nazis alemanas y se encontraron las fuerzas de los aliados. La guerra en Europa había concluido. El 8 de mayo de 1945, Alemania capituló incondicionalmente. El 9 de mayo pasó a ser el día de la victoria sobre Alemania nazi. En 1942, con retraso debido a la contraofensiva soviética de invierno, los alemanes se lanzan contra Stalingrado, hoy Volgrado, con la finalidad de cortar los abastecimientos que recibe la Rusia central. Una larga y tenaz batalla. El Ejército Rojo logra detener a los alemanes en dicha ciudad, cercarlos y obligarlos a capitular. La batalla de Stalingrado es la decisiva de la Segunda Guerra Mundial. Alemania pierde allí más de 500,000 de sus mejores soldados y nunca se repone de la derrota que sufre. Durante 1943, los soviéticos logran liberar gran parte de su país y siguen debilitando al ejército alemán. A mediados de 1944, su contraofensiva rebasa las fronteras de la Unión Soviética. Los alemanes son expulsados de parte de Polonia y de Rumania. Los aliados occidentales desembarcan en Sicilia y posteriormente en el sur de la península itálica. La resistencia es débil. Mussolini es destituido en julio de 1943 e Italia firmó un armisticio y después de varios meses declara la guerra a Alemania. En el norte del país, ocupado por esta, se proclama la República Social Fascista, que sigue aliada a los germanos. Ahí
hay un fuerte movimiento guerrillero, nacionalista y de transformación social. La resistencia de los pueblos europeos se acentúa, se multiplican los grupos guerrilleros, sobre todo en Yugoslavia, que se libera casi totalmente por ellos. En Grecia, en la Unión Soviética y en la Francia, lo mismo sucede en Indochina y en Indonesia. Se trata de grupos de fuerte arraigo popular, compuestos por personas de distintas ideologías, entre las que destacan los revolucionarios. En China, el Ejército Popular de Liberación, dirigido por los comunistas, realiza una extensa actividad guerrillera y logra arrebatar a los japoneses territorios poblados por más de 90 millones de personas. En todo el mundo se fortalece la unidad de las fuerzas antifascistas. A finales de 1943 se reúnen en Teherán los tres grandes, Churchill, Stalin, Roosevelt, para coordinar la política de sus países.